Levardo Austria Acosta, gerente de sucursal Zumpango. Tengo 7 años en la empresa, inicié en mayo del 2010 y al momento me desempeño como gerente de sucursal. Pues yo me integré a la empresa cuando llevaba 1 año y medio. Justamente llegué a la sucursal de Zumpango como promotor de crédito, siendo esta empresa la primera en donde yo me desempeñé como promotor de crédito en el ámbito financiero. Venía de ser académico, instructor, capacitador, y pues esta fue mi primera experiencia como promotor de crédito, manejando los créditos grupales. Bueno, pues fue complicado. Yo renuncié al despacho por la distancia. Vivo en Tecámac y el despacho estaba hasta en Pachuca, y luego de ahí tenía que moverme a diferentes municipios del estado de Hidalgo justamente para promover nuestros servicios. Entonces renuncié con la idea de integrarme a una empresa en el Estado de México, pensando que iba a ser pues, muy sencilla la labor, pero pues me encontré con que no, porque muchas empresas pues, requieren de experiencia, recomendaciones. Y 15 días después de que renuncié al despacho, me encontré en una página de internet la publicación de la vacante de promotor de crédito en Financiera Activamos para la sucursal de Zumpango, con un sueldo base de 4,000 pesos, 4,500 pesos en aquel entonces, y aparte pues las comisiones. Yo, por la desesperación por no encontrar trabajo después de 15 días, me animé a mandar mi currículum, y el mismo día me marcaron para el siguiente ya presentarme a una entrevista. En aquel entonces quien me entrevistó fue Sergio, con otra persona que estaba en ese entonces, Antonio. Sí, Antonio Rocha fue director de operaciones y él fue pues, pieza clave para la contratación en esta empresa junto con Juan Carlos, porque depositaron en mí la confianza, puesto que yo traigo un perfil administrativo y pues nunca había cambaseado, nunca había estado en campo. Y en ventas pues de servicios nada más, platicando con la gente sí, acerca de lo que nosotros promovíamos en el despacho. En lo académico pues estuve al frente de pues, diferentes grupos de alumnos en un CONALEP, en un CECITE, escuelas particulares, pero pues de ahí a vender por cambaseo pues no. Ellos, viendo mi perfil, pues ellos determinaban que pues, yo no era un buen candidato, porque en primera el sueldo no coincidía a mis necesidades, y seguramente yo no iba a aguantar, porque pues yo me iba a ir al cabo de 2-3 meses cuando me diera cuenta de que pues no convenía. Sí, justamente cuando yo entré como promotor, pasaron 2 meses y medio antes de que yo tomara una cartera, antes de yo colocar mi primer grupo, antes de yo ir a recuperar mi primer grupo, porque antes estuve pues acompañando a la coordinadora a sus supervisiones, me estuvo capacitando Octavio Alanís, en aquel entonces muy buen promotor, y después se desempeñó como coordinador de crédito aquí. ¿Él fue tu jefe? Él fue mi jefe. Octavio Alanís fue mi jefe, cuando ya me contrataron fue mi jefe, pero aparte en aquel entonces habíamos 4 candidatos peleando una vacante en esa coordinación. Estaba Miguel, Gabriela, Fernando y yo. Llegamos, nos capacitamos en Nicolás Romero, por Enrique Samar. Sergio y Abraham fueron pieza clave también en la capacitación en aquel entonces. Hicieron muy buen trabajo. Y esa fue una de las causas por las que yo no decliné, muy a pesar de que pues, al principio no había dinero. Me daban 900 pesos, 1,500 pesos al mes, y pues era más de lo que yo gastaba que lo que percibía. Entonces pasaron 2 meses, y lo que me motivó mucho pues fue el ver que dentro de la plantilla de promotores, 12 en aquel entonces, había 2 unidades, comandadas por Nancy, Nereida y Guadalupe Nicolás. Tenían promotores con ingresos mayores a 10,000 pesos. Juan Carlos Soria, Angélica, Eva, el propio Octavio como promotor en aquel entonces, percibían ingresos arriba de 5,000, 6,000 pesos quincenales, y pues eso a mí me motivaba. Que así se puede, si ellos pueden, yo también lo puedo hacer. En el primer mes yo los obtuve. Inmediatamente de que yo tomé cartera, que fue aproximadamente en el mes de julio del 2010, se va un promotor de la Coordinación 2
y me dejan esa zona. Y a mí me encantaba la idea de cambasear, de meter grupos. Afortunadamente también se sumó que había pues, renovaciones por realizar en ese mes de julio. Metí todas y aparte metí en mi primer mes 2, 3 grupos nuevos. Entonces no fueron 5,000, 6,000 pesos, pero sí obtuve ingresos quincenales ya de 3,000, 3,500 pesos. Híjole, pues fue algo pues bastante sorprendente, porque Juan Carlos y Antonio Rocha me habían encargado un año, en el primer año de mi como promotor de crédito en Zumpango. Juan Carlos se acerca conmigo y me pide que realice una propuesta para una tercera coordinación en Cuautitlán Izcalli. La realicé, fui a visitar la zona, hice varias encuestas, hice un estudio completo, se los presenté. Antonio le dio un visto bueno, trabajo muy ejecutivo. Y posterior a ello, pues no, porque yo iba pues supuestamente para esa coordinación. A mí me iban a promover para tomar esa coordinación. En aquel entonces no se dio, no se consumó el proyecto y me proponen una coordinación pero en otra sucursal, que era de Tula. De hecho yo me tuve que llevar a mi familia a vivir a Tequisquiac, ahí cerca de Zumpango, para poder trasladarme a la sucursal de Tula porque ese era el proyecto. Y de repente me citan en el corporativo con Salvador Álvarez, me mandó Juan Carlos, me llama, me saca de zona. Yo era básicamente el promotor capacitador, porque a mí me mandaban a todos los nuevos a capacitar. Y ya llevaba a un chico conmigo como 2 semanas, entonces le encargué mis grupos, le pedí que cerrara todas las fichas y me fui al corporativo y fue cuando pues me entrevistaron, me entrevistó Salvador. Me pidió mi currículum, me pidió evidencias de certificaciones o constancias, cursos, etc. Pero él me habló de una coordinación. Entonces yo bastante animado, pues vine a mi entrevista, regresé a casa, muy animado porque yo ya decía, ya viene la coordinación para mí, qué bueno. Y resulta que al siguiente día Juan Carlos me llama y me dice, oye, ¿qué fuiste a decir ayer? No, pues nada, Juan, ¿por qué? Me entrevistaron y la verdad es que pues, yo fue natural y pues les dije la verdad. Le enseñé mi agenda de 30 y tantos grupos a Salvador, todos en orden, cero mora, bien distribuidos, que me daba tiempo de atender a todos durante la semana. Y me dijo, no, es que te pasaste de listo porque pues lo que fuiste a decir provocó que yo ya no voy a ser el gerente de la sucursal de Zumpango. Le digo, pero ¿por qué dices eso? Pues yo a ti ni te mencioné, sí les dije de ti que pues me habías apoyado, me habías capacitado, que tú no confiabas en mí, que me querías correr ya en el primer mes en el que yo entré, pero que pues tuve que demostrar de lo que yo estaba hecho y que yo sentí que pues no dije nada malo. No, ¿cómo no vas a decir nada malo? Si ahora yo no voy a ser el gerente y vas a ser tú el gerente de la sucursal de aquí, entonces pues, la verdad hasta pues sí me sorprendí. Me acuerdo que en ese momento, ahorita hasta se me eriza la piel todavía de cuando me dio esa noticia. Y lo primero que pasó por mi cabeza pues fue, ya voy a mejorar mis condiciones de vida con mi familia, voy a poder cumplir pues varios sueños de comprarme otro coche, de comprar un terreno, no sé, porque pues lo primero que piensas en una promoción es que el sueldo ya va a mejorar muchísimo. Estuve 2 años como promotor, terminé en junio mi labor de promotor, en junio del 2012. Me pide Juan Carlos dividir mi cartera para asignarla, ya le hice también la propuesta, él aceptó y al siguiente día me dice que están las llaves de la sucursal, ya tú eres el gerente, que yo me voy a otra área, a expansión me parece en aquel entonces y ya tú te haces bolas. Y pues llegué a tomar la gerencia, él a distancia me coacheaba, me dio varios consejos, tuvimos una plática muy completa acerca de cómo eran los muchachos y lo más difícil a mí que se me hizo fue pues romper esos lazos, bueno, no tanto amistosos porque pues, finalmente ahí pues, somos colaboradores, pero como compañeros promotores,
pues no es que fuésemos cómplices en cosas que no se debían de hacer, simplemente que había un compañerismo, nos veíamos como promotores y de repente me costó trabajo hacerles entender que ya me tenían que ver como su jefe, todos, y más todavía pues a mi propio jefe, ¿no? Creo que Juan Carlos fue pieza fundamental ahí porque él platicó con ellos, les hizo entender las razones, que aunque ellos en su momento pues no lo entendieron, porque pues obviamente lo más lógico era que uno de ellos tomara la gerencia. Platiqué yo también con ellos y a Octavio en particular, pues yo le dije, mira, yo no he sido coordinador, desconozco muchas cosas como coordinador y yo admiro mucho tu trabajo y lo respeto también y quiero que así siga siendo, por lo tanto pues me voy a apoyar mucho contigo y quiero que me enseñes, quiero que me muestres pues cómo es que tú haces un rompimiento, cómo es que tú supervises a tu gente, cómo tú le haces para cumplir con tu rol como coordinador, porque pues yo no soy coordinador. Ahora como gerente, pues muchos de los resultados que tú tienes que dar van a depender de mis decisiones que yo tomo, entonces pues necesito mucho ese apoyo y creo que eso me ayudó el hecho de traerlo conmigo y que él fuera parte fundamental de ese cambio, pero conmigo. O sea, el que yo lo tomara en cuenta ayudó mucho. Qué bueno que Leobardo pues ya va a ser gerente, pero siendo consciente de lo que yo represento aquí en la sucursal, pues se está acercando conmigo. Sí, creo que desde ahí tuve que mostrar mis dotes de liderazgo. Yo salí a las 11:30, 12 de la noche de la sucursal, porque pues primero tenía que hacer un diagnóstico numérico, tenía que entenderle a todos los reportes, tenía que ver qué tipo de promotores yo tenía, porque pues yo veía que varios de ahí trabajaban mal. Y hasta varios de ellos me lo decían a mí, me comentaban a mí todo lo que hacían en el campo. Entonces cuando ellos se enteran que pues ahora yo voy a ser su jefe, pues comienzan a, híjole, pues ahora este cuate ya sabe todo lo que nosotros hacemos y ahora. Y solitos decidieron salir porque el primer mes salieron 6 y ya querían mi cabeza, Jorge pues ya quería mi cabeza. Pues se acerca con Juan Carlos y oye, pues ¿qué hiciste? O sea, entra Leobardo y ahora resulta que pues los números están mal, la rotación, se le fue gente, y ahí también entró Iván, pues diciendo que, o pidiendo que se me diera la oportunidad, que analizó todo. Iván es muy, por su preparación, por su vocación, es de muchos números y él cuadra mucho los perfiles de nosotros con nuestros números. Entonces yo sin conocer a Leobardo mucho, yo te puedo decir que es bueno y que sí va a poder porque pues tiene todo en orden. Yo ya le busqué y no le encontré nada y yo creo que debemos depositar nuestra confianza en él. Julio entregué un mal mes, agosto entregué un mal mes y en septiembre yo ya no me veía en la empresa. Entonces lo que había sido algo bueno para mí ya se estaba convirtiendo en una pesadilla porque pues hasta veía a los promotores como riéndose de mí por mi falta de capacidad para manejar la sucursal. Teníamos en aquel entonces 7 millones de pesos en cartera, la mora crecía y pues la gente me empezaba a pedir números, ¿no? ¿Y dónde están tus resultados? Antonio Rocha, que por mucho que me estimaba en ese entonces, pues él tenía que entregar un resultado. Salvador Álvarez, que estaba en la operación. Entonces me tuve que concentrar, tuve que en cada coordinación aliarme con los coordinadores, con promotores, ayudarles a sacar las cosas. Me fui a campo, me la viví en campo y fue como pues poco a poco se fueron dando las cosas. En septiembre entregué un mejor mes, cerré el mes muy bien y entonces ahí fue donde yo ya me gané la confianza del director, de Juan Carlos, de Jorge, de Iván, de Salvador y ya el facilitador pues hablaba cosas de mí, comencé a implementar ahí dinámicas, cursos de autoestima, nos daba tiempo los sábados de salir a lo mejor después de la operación, ir a comer en grupo, entonces pues ese tipo de cosas fueron las que me ayudaron a empoderarme. Sí, 5 años a punto de cumplir 6 y pues me tocó también la revolución en ese entonces de cuando llegan los cambios con Leonel
Sandra, la fábrica de crédito, y pues todo eso pues fue un gran reto para mí porque pues ya había estabilizado yo todo, ya la llevábamos y de repente nos ponen estos cambios y pues sí, al principio se me complicó mucho, pero pues como yo ya me había ganado a la gente, pues ya de alguna manera, eso me ayudó bastante. Primero, bueno, yo tengo la licenciatura en administración y ahí pues lo que se nos enseña en el momento de trabajar la creación de una empresa, realizar toda la línea de la planeación estratégica, misión, visión. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que el cambio pues siempre va a existir, siempre, no hay una empresa que no cambie. Entonces, yo lo que hago, como bien tú lo señalas, es trabajar conmigo mismo el tema del cambio, implementar estrategias para platicar con la gente y lo hago de manera muy ordenada. Primero platico con mis líderes de grupo, los convenzo, porque porque esto es un trabajo de equipo, digo, yo solo pues yo no podría hacerlo. Entonces reúno a mis coordinadores en este caso, les platico de los cambios, les propongo cómo le podemos hacer para bajarles la información a los promotores y también con nuestras señoras. Y aunque con ellos al principio también hay una resistencia, pues el primer convencido soy yo. Sí, muchachos, sí está complicado, pero sin embargo tenemos que trabajar en la implementación de este cambio para que pues no nos caigamos. Y finalmente la empresa pues eso nos lo va a retribuir con los ingresos. Entonces lo trabajo con ellos y después ya en una retro muy general, pero ya con ellos aquí, conmigo, se lo bajo a los promotores ya con la participación de los coordinadores. Entonces, digo, siempre hay promotores que empiezan de que no, pero es que no es posible, pero cómo es esto, cómo es aquello, apenas nos estamos adaptando. Y ahí es en donde me apoyo muchísimo de los coordinadores y de los promotores también, que tienen ya varios años en la empresa y que pues a pesar de todos los cambios, ahí siguen y que han encontrado beneficios, y los pongo a ellos a que pasen al frente y les digan a los chavos pues cómo le pueden hacer, dónde le pueden mover, cómo pueden dirigirse con sus clientas. Y nosotros nunca despegarnos, siempre estar atentos a lo que ellos hagan allá afuera para que se sientan respaldados de alguna manera. En primera tengo que agradecer a la empresa y a la gente que pues ha estado conmigo y que ha confiado en mí, en el trabajo que yo realizo, porque pues Financiera Activamos es la primera empresa a donde yo llego a promover un crédito, y luego en grupo, cuando yo ni siquiera nociones tenía de que existían créditos en grupo. Nunca había trabajado ni con tarjetas, ni siquiera yo créditos tenía. Entonces, en primera, pues el aprendizaje por parte de la empresa es pues todo lo que yo represento y que yo realizo en la operación para conducir a todo un equipo de trabajo rumbo a la obtención de los resultados. Hemos tenido, como todas las sucursales, pequeñas o grandes, altas y bajas. Hemos tenido momentos complicados, momentos de gloria, momentos de frustración, momentos de inclusive de regaños por parte del dueño, por parte de nuestros líderes, pero pues eso nos lleva a una reflexión para poder pues hacer los ajustes que se tienen que hacer, y que eso también me lo ha enseñado Financiera Activamos, porque pues aquí algo que es muy cierto es que si nosotros no trabajamos en lo que nos pide, y si no tenemos muy claro en las metas que nos pide la empresa, pues va a estar muy difícil conseguir los números para que se nos den, para que tengamos los ingresos que la empresa nos da, porque la empresa nos pone ahí varios conceptos por los cuales podemos ganar. Y lo único que nos tenemos que concentrar es en el cómo llegar a las metas para obtener esos ingresos. Es difícil trabajar o depender del trabajo de más de 20 personas, hablando de promotores y coordinadores, pero hace un tiempo yo les dije a los chavos, mi objetivo es hacer entender al 30% de la sucursal de cómo hacer las cosas y que sean el ejemplo para que los demás lo entiendan. Un tema como el 80-20, ¿no? De Pareto. Trabaja el 20% de tus problemas y en automático el 80% está resuelto. Entonces, trabajé por prioridades
pero honestamente Financiera Activamos fue como la puerta a donde pues se me abrió un campo tremendo, ¿no? para el ramo financiero, y que yo quisiera seguir preparándome, seguir trabajando, seguir aprendiendo, pero sobre todo seguir contribuyendo en el crecimiento de la empresa, porque pues la clave aquí es trabajo. O sea, si yo quiero lograr números tengo que trabajar con mi gente, trabajar con las clientas, trabajar con los números, trabajar con mis jefes, con mis líderes y trabajar conmigo mismo para que pues yo esté convencido de que mi labor es verdaderamente importante allá afuera. Sí, lo recuerdo muy bien porque el primer día que yo canvaseé nadie me lo cree, pero fueron muchas horas de canvaseo. De 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar y no conseguí nada. No le di resultados a mi coordinador y era un viernes. El sábado me mandó a cobranza con otros promotores, pero yo ya quería grupos. Y me fui a la iglesia, saliendo de la misa el domingo, me quité mi chamarra y me puse mi playera y me puse a canvasear un rato. Yo estaba convencido de que la gente saliendo de misa pues estaban tranquilas, en paz y aparte tenían mucho tiempo para escucharme. Y me encontré a un grupo de señoras que en ese entonces tenían una taquería. Era pues la señora Porfiria, la señora Elizabeth y una de sus hijas, de la señora Porfiria, y ellas tres me formaron mi primer grupo que se llamaba, ya no está, se llamaba Mariposas de Lomas, en Lomas de Tecámac, y fue mi primer desembolso como promotor de crédito, el de Mariposas de Lomas, y ese mismo de Mariposas de Lomas me condujo hacia mi segundo grupo en la misma semana, que fue del mismo canvaseo que hice el domingo. De lunes al viernes desembolsé 3 grupos, que fue Mariposas de Lomas, fue Emprendedoras de Santa Cruz y fue Dulce Amanecer. ¿Y todavía sigue? No, hay clientas de Emprendedoras de Santa Cruz y Dulce Amanecer, pero los nombres de esos grupos como tal ya no existen. Híjole, creo que pensar en de aquí a 10 años pues es muy complejo. Hay muchas cosas que tengo que hacer en todos los ámbitos, personal, laboral, profesional y familiar. En lo laboral pues me veo como no sé, quizás gerente regional de Financiera Activamos, a cargo mío de unas 5 o 6 sucursales. En lo personal o profesional me veo ya con una maestría, habiendo terminado ya también necesito terminar un curso de inglés, teniendo un negocio propio. En lo familiar, pues ya con mis hijas ya en la secundaria y en la preparatoria, porque pues ya están grandes. Y ya, pues, así me veo en esos ámbitos. Y de salud, pues ni hablamos, porque pues esperemos que todavía siga con un semblante favorable para enfrentarme a la vida, porque pues sí está complicado luego la tensión, la presión, en lo que hay que trabajar también, ¿no? Pero pues esperemos en Dios todo se cumpla y yo siga sano, completo, fuerte, para seguir sumando en la empresa. Bueno, pues a todos los colaboradores que forman parte de Financiera Activamos, quiero decirles que sí es bien importante trabajar sobre las metas, sobre los objetivos personales, soñar, sí se vale soñar, pero trabajar para que estos sueños se cumplan. En cuanto a lo que refiere a la empresa, hay que creer en el producto, hay que creer que las cosas sí se pueden lograr, hay que estar convencidos y tener la plena confianza de que cada uno de nosotros somos un pilar importante para la empresa y que cada día que pasa es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos
y que así como existe el ejemplo en cuanto a un servidor, existen algunos otros en donde también se han dado crecimiento. Hablando de promotores, coordinadores, gerentes, tenemos ahorita el gerente de expansión, que es Juan Carlos Guzmán, que ha sido incluso un pionero en la financiera, muy consolidado, y que si cada uno de nosotros nos proponemos un crecimiento dentro de la empresa, lo podemos lograr, siempre y cuando, repito, creamos en que podemos hacer las cosas, creamos en el producto, nos convenzamos de que los cambios no cesan y que tenemos que adaptarnos rápidamente a ello, tenemos que reaccionar, pero pues hay que sumarle también ciertos principios y valores: honestidad, responsabilidad, mejora continua, y yo creo que trabajo en equipo, que es lo que mucho se ha hablado últimamente.